¿Y ahora qué hacemos con el miedo? Es una pregunta que todos nos hacemos, sobre todo desde que estalló la pandemia, todo esto, año 2020, porque, a ver, el miedo siempre ha estado allí, pero sí que es cierto que es una emoción que se ha multiplicado por 1.000.000 en los 2 últimos años, ¿no? Las personas tienen miedo y aunque a veces se les diga que todo está bien, que la cosa va mejor, siguen teniendo miedo, ¿no? Supongo que se activa ese sistema reptil, el cerebro reptil que todos tenemos de supervivencia y cuesta mucho salir de ahí. Y el problema es que eso genera un estrés negativo, tóxico, que nos puede perjudicar, no solo en el sistema inmunitario, sino también en el resto del organismo, ¿no? Por eso es tan importante poder gestionar bien esa emoción, el miedo. Vamos a hablar de ello hoy, cuando son las 6:13 aquí en Alex Comunica TV, con el doctor Joan Carles Trayero, médico especializado en el acompañamiento en el fin de la vida. Doctor Trayero, bienvenido. De hecho, usted hizo en su día, cuando estalló la pandemia, una serie de conferencias, bajo este título, ¿no? De ¿y ahora qué hacemos con el miedo? Que eran muy contundentes. Bueno, tenían que serlo, porque estábamos como sociedad un poco paralizados. Y bueno, yo creo que era necesario que hubiera voces que también dieran una alternativa al discurso oficial, no en el sentido de irse al otro lado, sino de poner un poquito de sentido común, que es lo que siempre hace falta y también hace mucha falta para combatir el miedo. Sentido común que poco a poco se va ratificando. Hoy escucharon un programa de radio de estos estatales, ¿no?, que son oficiales, ¿no?, y que, digamos, vierten información oficial o oficialista. Y en ese programa entrevistaron a un médico que decía, no, es que ya hay consenso científico por el cual llevar mascarilla, sobre todo en el exterior, no tiene ningún sentido. O sea, hay consenso científico ya mundial diciendo que llevar mascarilla en el exterior no tiene ningún sentido. Y llevan diciéndonos desde el año 2020 que sí hay que llevarla, pero en todas partes. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, poco a poco, la verdad, se irá iluminando, ¿no? Irá viendo la luz. No hay motivos para tener miedo, ¿o sí, doctor? A ver, el miedo hasta cierto punto es sano, ¿no? Es un mecanismo de supervivencia. El miedo es necesario. Sí. El miedo es necesario. El miedo es una emoción, como tú bien has dicho, y que es necesaria para protegernos y para activarnos. El problema es cuando el miedo nos bloquea, nos paraliza o nos hace actuar de manera completamente irracional. ¿Por qué? Porque nos sobrepasa, porque nos supera. Y es la emoción que con la que con más facilidad perdemos el control. Y la sociedad lo perdió totalmente y no lo ha recuperado del todo. Entonces es necesario que uno mismo aprenda a gestionárselo, porque si solo se lo gestiona en base a lo que le dicen, está sometido a los vaivenes de las opiniones y de lo que van diciendo unos y otros. Y ¿dónde está la verdad? La verdad del sentido común es la que tiene que poner uno, en base a lo que realmente se sabe que es cierto y en base, como digo, a poner un poco de responsabilidad, ¿no? Sabiendo que no va a haber ninguna certeza absoluta de nada. No hay certezas. Nunca la ha habido. Pues llevan diciéndonos desde que empezó esto que sí, que hay certezas. Bueno, hay algunas, pero algunas cosas que se presentaron como certezas, con el tiempo se ha visto que no lo eran y cada vez son más. Entonces hay algunas que son evidentes que sí, otras que sean certezas o no tienen muchos puntos a favor de que sean así y otras que ya eran discutibles desde el primer momento y bueno, lo que pasa es que tenemos muy poca memoria y nos olvidamos muy rápidamente. Que aparte de la mascarilla puede que se vayan sabiendo más cosas poco a poco, gradualmente, porque claro, si de repente de sopetón dicen todo aquello en que se han equivocado, a todos se nos puede quedar cara de tontos un poco, ¿no? Cara de primos. Bueno, es fácil equivocarse, sobre todo en unas primeras fases en las que no se sabe, nadie sabe. Un enemigo invisible, que no sabes de dónde viene, qué está pasando. Y no hay precedentes y hay otras cosas pues en las que, bueno, de todas maneras también las personas, cada uno tiene que asumir su parte de responsabilidad a la hora de gestionar su propio miedo y a la hora de ver a qué certezas o pseudo-certezas se apuntan, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que le toca a cada uno. Yo pienso que hay mucho de autogestión. Si no, siempre dependemos de que nos metan miedo o nos lo dejen de meter. Y generalmente es muy rentable meter miedo.
Es muy rentable meter miedo. Claro, porque se moviliza a la gente como se quiere. Y no hablo solo de la pandemia, hablo de cualquier otra cosa. Generar miedo hacia un alimento, hacia una situación, hacia visitar un determinado país, hacia cualquier cosa, es muy fácil. Y aparece el por si acaso no lo hago, por si acaso no voy, por si acaso no lo como, ya está. Ya está sembrado. Y el problema es que esta vez todos los temores alrededor de la pandemia y de todo lo que sucedió, sobre todo los primeros 3 meses, están aquí implantados y hay mucha gente a la que le siguen condicionando muchísimo. ¿Y cómo podemos gestionar ese miedo para que el miedo no nos controle? Es decir, ¿cómo llegar a esa certeza interna, ¿no? Esa conexión con, no sé, con la intuición o el sentido común realmente, ¿no? Pero, ¿cómo hacerlo? Es decir, buscando el silencio, meditando. ¿Qué podemos hacer para que el miedo, sobre todo externo, no nos coma? Bueno, hay varias estrategias. Una primera que fue esencial durante la pandemia es reducir los inputs que que llegan desde fuera. Y, por ejemplo, en este sentido hubo que aconsejar a muchas personas, sobre todo personas mayores, etcétera, pues que dejaran de escuchar las noticias, que dejaran de ver la televisión, porque es muy difícil defenderse de un aluvión de noticias permanentes, negativas, todos los días, a todas horas. Es muy difícil que te defiendas de esto. Y es lícito defenderte desconectando de eso. Aunque solo sea para conseguir resetearte y empezar a pensar desde cero. Eso es lo que es tremendamente difícil. Por lo tanto, hay que regular qué informaciones miramos. Si tú, cada vez que abres las redes, abres todos los mensajes que hablan de alarma, fundada o infundada, la mayoría infundadas, estarás en permanente alarma, aunque no te des cuenta de por qué. Por tanto, tú decides si abres los mensajes de alarma o no. Eso es un tema. Y el otro es hacer pasar esa emoción por tu racionalidad. Las emociones no pasan por la racionalidad, pasan por otro sitio. Tú también ya lo has comentado, ¿no? Es más primario. Pero una vez la emoción surge, lo que tú haces con ella sí que pasa por el circuito de la racionalidad. Y ahí es donde entra tu decisión. Entonces tú no puedes evitar tener miedo, porque es una reacción, pero sobre todo con el paso del tiempo y empezando a tener algunas informaciones y empezando a pensar con la razón y no con la emoción, puedes empezar a decidir hasta qué punto ese miedo está justificado o no está justificado. Y si realmente estás en peligro o no lo estás tanto. Y es ese ejercicio racional el que te puede no quitarte el miedo, pero sí ponerlo en su sitio. O sea, razonar. Claro. Razonar. Somos seres racionales. Pero cuando te metes en el pensamiento cíclico, que entras en neurosis, y por mucho que razones es imposible romper ese pensamiento, ¿no habría que ir más a la emoción, al corazón, hacer, no sé, pregunto? Puede ser, pero en el tema del miedo, sobre todo cuando está desbordado, posiblemente es más difícil. Hay que conseguir saltar del miedo a otras emociones, porque el miedo está relacionado con todas. El miedo se relaciona con la ira, el miedo se relaciona con la tristeza, el miedo se relaciona con muchas cosas. Puede ser la emoción primaria que desencadena otra. Entonces, por eso hacerlo pasar también por la racionalidad se hace necesario. Uno mismo va a ser un poco difícil que mirando hacia adentro, si está invadido por el miedo, eso lo puede hacer. Lo primero que ha de hacer es serenarse. Y ahí yo creo que la razón tiene un papel. Y una vez se ha serenado, entonces sí que puedes intentar mirar hacia adentro para conectar con otras emociones que te puedan ayudar a salir de ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El miedo me puede llevar a no ver a las personas a las que yo quiero. Estoy dejando de lado otras emociones que yo necesito, pero el miedo está por encima de ellas. Si yo racionalizo la situación, intento poner el miedo en su sitio y dejo que aparezca otras emociones, como puede ser pues la estima, el amor hacia esas personas, puede ser que empiece a balancear y puede ser que empiece a pensar, bueno, no se trata de ir sin precauciones, pero se trata de ir con precauciones, pero eso no es no ir. Y uno ya decide hasta qué punto se expone según lo que le parece, porque tampoco sabemos exactamente a qué nos estamos exponiendo, ¿no? Eso es es lo que yo creo que
el mecanismo por el que nos podemos ir adaptando, ¿no? Siempre van a surgir cosas que nos van a dar miedo, nuevas, y nos tendremos que ir adaptando a ellas. Este es un punto importante porque siempre sucederán cosas que obviamente nos van a dar miedo, porque eso también forma parte de la vida, ¿no? Los cambios, ¿no? Habitualmente, ¿qué es lo que da miedo siempre? El cambio. Claro. Pues nos acostumbramos, ¿no? Además, en esta sociedad del confort, que nos pensamos que todo es permanente, ¿no? Que nos pensamos que nada tiene fecha de caducidad. Lo que hemos hablado con usted muchas veces, ¿no? De que nos pensamos que vamos a vivir para siempre. O nos comportamos como si fuéramos a vivir para siempre. Y no es así, es decir, llega un momento que este viaje se acaba, ¿no? Y yo creo que es bueno que el viaje se acabe. Pues tú imagínese, doctor, que somos inmortales. Es decir, recuerda ahora clásicos de la literatura que hablan sobre la inmortalidad, películas también, ¿no? Que hablan de la inmortalidad, cómo el ser inmortal siempre la acompaña como un halo de tristeza, porque ve partir a los suyos. Y porque esa eternidad, que en un principio uno puede decir, ser inmortal, pues es mi gran deseo ser inmortal, no morir nunca, eso realmente es una fuente de tristeza, porque llega un momento en el que desaparece todo vestigio humano, ¿no? Y tiene también un componente o de egoísmo o de falta de solidaridad, porque si yo me quedo, no podrán llegar otros. Si nos quedamos todos los que estamos ahora, no podrá llegar nadie más, porque si siguen llegando, esto será un auténtico desastre, ¿no? Es decir, si fuéramos inmortales, si no nos muriéramos nunca, cada nacimiento se convertiría en una tragedia en lugar de una alegría. Y se generarían infinidad de problemas. Aparte del concepto de la naturaleza, ¿no? De que todo nace y todo muere, todo tiene un principio y un final, es que a nivel práctico sería la hecatombe, ¿no? Hay una novela de José Saramago, muy interesante, no sé si la conoces, que se llama Las intermitencias de la muerte, y bueno, estos pensamientos así, estas propuestas brillantes que hace Saramago, es en un país de repente la gente deja de morirse, y entonces empieza a explicar todo lo que sucede. Claro, realmente es esperpéntico, pero es lo que sucedería, no sería muy diferente. Por lo tanto, la muerte da un sentido a nuestra existencia, claro, de lo que hemos hablado tantas veces. Por eso, aquí en Alex Comunica TV, el 20 de febrero, ya lo sabéis muchos, porque muchos ya que se viendo el programa ya os habéis apuntado, vamos a hacer un seminario con el doctor Joan Carles Trayero, titulado De la conciencia de mortalidad a una vida más plena. Ser conscientes de que esto se acaba, pero ¿para qué? Precisamente para trabajar ese crecimiento espiritual, para encontrar un sentido a nuestra existencia. El otro día, por ejemplo, en el programa anterior, tuvimos aquí a voluntarias que están acompañando a enfermos terminales, personas que ya pues están afrontando la recta final de su vida, ¿no? Y se les veía una luz, se les veía tan plenas, se les veía que ellas sentían que su vida tenía un sentido, que tenían una orientación. Eso es lo que os queremos también proporcionar a través de este taller, este seminario, que será por una parte presencial aquí en Alex Comunica TV y también online, lo podéis seguir online y además el curso quedará grabado para que lo podáis ver después, porque esa es la base. Yo os lo digo, y esto ya se lo comenté al doctor la primera vez que nos vimos, yo no era consciente de lo que era la vida, de lo que era la muerte, pero tampoco de lo que era la vida, hasta que no se murió mi padre. Yo pensaba que mi padre, y ya me diréis que esto es muy infantil, pero yo en mi fuero interno pensaba o me comportaba como si mi padre fuera a vivir para siempre. Y os diré algo, es decir, se me quedaron muchas cosas por decirle a mi padre. Por ejemplo, por decirle más veces te quiero. Se lo decía, pero se lo habría dicho muchas más veces. Habría incluso valorado, que ya valoraba, estar con él, su compañía, su complicidad, pero habría buscado aún más su presencia, estar con él. Si hubiera sido consciente realmente de que un día ya no estaría a mi lado, ¿no? Por eso es tan importante tener conciencia de la muerte, para valorar lo que tienes, para valorar tus relaciones, todo momento que pasa. Tempus fugit, carpe diem. Ahora es el momento. Tempus fugit, el tiempo es fugaz. Pero no lo decimos en el sentido de, pues vamos a vivir la vida con ansiedad porque me puedo morir en cualquier momento. No, no es esa la idea, porque el objetivo es estar en paz. Pero sí ser consciente de que, por ejemplo, yo esta entrevista que tengo con el doctor Trayero, quizás la última que hagamos. Es decir, todo momento que estamos viviendo quizás sea el último, por lo tanto, aprovechemos ese momento al máximo, ¿no? Por eso hemos
diseñado este curso junto con el doctor Joan Carles Trayero, de la conciencia de mortalidad a una vida más plena, porque es la base de todo. Os va a dar un sentido, os va a dar una orientación. Teniendo eso claro, el resto, hombre, tampoco os diré que vaya solo, ni mucho menos, pero hombre, se afronta todo mucho mejor. No quiere decir que al hacer este curso de repente desaparezcan los problemas, ¿no? Los problemas seguirán estando allí, pero los vas a afrontar de otra manera también, ¿eh? No es lo mismo afrontar un problema en una situación difícil, con angustia, con desesperación, que desde la calma o la paz, que te da sentirte que formas parte de algo que es eterno. Por eso también te lo da la muerte, ¿eh? Es decir, saber que esto se acaba te conecta también con la eternidad, de alguna manera. Bueno, no sé si me estoy enrollando demasiado, pero es como yo lo siento y así lo quiero transmitir, y por eso yo quería hacer este curso con el doctor Trayero. Este curso, este seminario, presencial y online, se va a realizar el 20 de febrero de este año. Es decir, dentro de un par de semanas. Aún estáis a tiempo. Quedan algunas plazas presenciales, no muchas, pero queda alguna plaza presencial. Online os podéis apuntar cuantos queráis. Tenéis el enlace en eventos.alexcomunicatv.com. Si entráis allí, veréis el curso destacado, el doctor Joan Carles Trayero. También, por supuesto, podéis hacer preguntas a través del chat. Pues lo que decía mi experiencia, ¿no? Es decir, cómo hacerte consciente de la muerte, doctor, te hace vivir la vida con mucha más plenitud. Sí, sin ninguna duda. Uno de los, antes decías, ¿no? Es decir, vivimos como si fuéramos a vivir eternamente, y eso es una maldición, porque eso lo que hace es que no aprovechar en el sentido de hacer muchas cosas y exprimir la vida en multiactividad, sino de darle sentido a lo que haces y de realmente ese vivir como si cada día fuera a ser el último. No en el sentido de, como digo, de hacer muchas cosas, sino en el sentido de que cuando llegue el momento te coja con las cosas en orden. Y tener las cosas en orden no quiere decir tener hecho el testamento, que también, sino que quiere decir que tú estés en orden. Y que si se acaba puedas decir, bueno, pues llegó el momento, pero he hecho de mi vida lo que quería hacer. Haya durado 40, 60, 80, 90, los que sean. El problema es que cuando no nos cogen orden, a menudo es porque no hemos pensado en todo esto, porque no le hemos dado importancia, porque no hemos pensado que tal vez no tendríamos tiempo. Y entonces es cuando quedan cosas por hacer, cosas por decir, cosas por cambiar, etcétera. Y de esto es de lo que además se arrepiente la gente cuando llega al final. La gente no se arrepiente de no haber ganado más dinero, de no haber trabajado más horas. La gente se arrepiente de no haber estado más con los suyos, de no haber sido fiel a sí misma. De todo esto es de lo que uno se arrepiente. Y eso es lo que hace que la gente no se vaya en paz. Cuando tú crees que has hecho lo que tenías que hacer, te vas más en paz. No haber sido fiel a sí misma, no haber sido coherente. Claro. Yo estoy descubriendo una cosa, doctor, últimamente, los últimos meses, que ahora me dirás, bueno, aquí ya he descubierto el oro, no he descubierto el petróleo, Alex. Pero es cierto, he descubierto que a mí lo que me da paz, lo que me da calma y me da una sensación parecida a la felicidad es estar en coherencia conmigo mismo. Claro. No hacer nada que sea incoherente, ni con mis valores, ni con lo que yo deseo, ni pretendo en mi vida, ¿no? Y afrontar, claro, es decir, llegar a ese último día de tu vida, ¿no? Con el sentido de que no has sido coherente, de que no te has sido leal, de que no te has sido fiel. Yo quiero empezar ya a ser fiel, a ser leal. Estoy seguro que mucha gente que está en el chat también. ¿Por dónde empezamos, doctor? Para ser leales, fieles a nosotros mismos. ¿Por dónde empezamos? Porque es que esa es la base de la autoestima, del autoconcepto, de la autoimagen, de aquello que nos da poder realmente. O sea, empoderarse quiere decir ser fiel y ser coherente con uno mismo. No hay más. Exactamente. Para ser fiel a uno mismo, uno tiene que saber quién es. Pregunta que, por cierto, es muy complicada de responder, pero acercarte a quién eres en base a, como hemos hablado otras veces, ¿no? A qué es lo que a ti te importa más, qué es lo que a ti te hace de verdad feliz, qué es lo que no querrías, lo último que querrías perder en esta vida. Y eso se acerca a qué es lo que te hace sentir pleno. A lo mejor hay personas a las que les cuesta mucho llegar a eso, porque igual es que no lo saben. Porque vivimos muy distraídos y porque hay muchas vidas que están muy condicionadas pues por factores externos, por el entorno, en fin, y porque se llevan muchas vidas en función de lo que otros o la sociedad quieren que lleves, o en función de lo que te han vendido, que es lo que había que hacer, ¿no? Y esto es lo que uno tiene que cambiar.
Me encanta esa pregunta que ha hecho doctor, porque es aquellas preguntas poderosas, ¿eh? ¿Qué es lo último que querrías perder en esta vida? Eso te da una pista de quién eres. Claro. Y de lo que más te importa. En su caso, ¿qué es lo último que querría perder? Lo último que querría perder, hombre, lo último que querría perder es la presencia de mis seres queridos. Igual. Y sin embargo, y esta pregunta si la hiciéramos, saliéramos a la calle y le hiciéramos a 100 personas, pues probablemente 90 y pico contestarían lo mismo. Y sin embargo, entonces has de decir, bueno, ¿tu vida está siendo coherente con esto que acabas de decir o no? Y ahí ya tienes la respuesta. Yo, por ejemplo, lo último que querría perder en esta vida es a mi hijo. Todo clarísimo. Es la persona que más quiero en este mundo. Entonces, si mantengo esa coherencia, eso me puede dar paz. Claro. Todo comportamiento que tenga que ver con eso, ¿no? Sí, siempre desde el no aferramiento. No aferramiento, claro, no, el apego. Es decir, lo que más te importa no quiere decir aquello que quieres tener en propiedad. Cuando yo he dicho lo de los seres queridos, ¿qué querrías? Pues estar cerca de mis seres queridos. A lo mejor algunos de mis mayores seres queridos ahora, cuando a mí me toque, ya no están. Estar cerca, protegerlos, que estén bien, que estén felices. Sí, sí. Eso es lo que nos hace felices realmente. Claro, pero es que no tener una gran mansión, un gran coche, o ser el mejor, el número uno en el trabajo, o tener más fans en el Instagram, o más suscriptores en YouTube. Claro. Eso realmente no da la felicidad. Eso puede satisfacer al ego, no te digo que no. Obviamente, a todos nos alegra poder tener más seguidores o suscriptores, pero estamos hablando de algo de fundamental, de aquello que realmente te da la felicidad. Por eso te has de escuchar a ti y no escuchar lo que te cuentan. Hay un ejemplo muy claro, ¿no? Por ejemplo, la sociedad americana de los años 60, ves películas de aquella época y el modelo a seguir era uno muy determinado. Era uno muy determinado y en el cine de entonces te lo presentaban como bueno, que los que conseguían eso eran los que estaban bien. En el cine de más tarde, o películas que se han hecho no hace mucho, lo que te muestran es que aquello lleva al tedio absoluto. Y ya está, esto es todo. Y claro, ahora hay mucha gente que se pregunta, ¿ya está? ¿Esto es todo? Pues no me convence, pues no me llena, claro que no. Pero claro, para llegar a ese punto tienes también que haber superado esa fase, ¿no? Claro, sí. De hacer para tener, porque entonces viene la gran frustración después, que es necesaria pasar por esa frustración. Para muchas personas será necesario pasar por ahí. Para otras no. Para otras pues será no. necesario. Porque a lo mejor has tenido algún golpe en la vida que ya te ha hecho pensar y plantearte cosas y tú mismo te planteas qué es lo que estoy haciendo, sin necesidad de llegar a esa situación de no me llena, ¿no? Cada vez que sufrimos un impacto importante es una oportunidad para replantearnos dónde estamos. Fíjese, doctor, lo que dice Mónica Leal. Eso pensaba yo también, que mi hijo era, bueno, que era lo último que quería perder en esta vida, pero Dios se lo llevó y el apego que tengo no lo puedo soltar y me cuesta muchísimo, ya que hace 2 años que partió. ¿Qué le podemos decir a Mónica? Hombre, esta es otra pregunta muy difícil de responder. Sí. Por eso comentaba antes de que focalizar todo en la presencia de una persona o de unas personas, cuando las circunstancias hacen, como en este caso, que la pierdas, te puede dejar sin nada. Pero hay que encontrarle un sentido a esto. ¿Qué sentido se puede encontrar que tu hijo ya no esté a tu lado? Claro, una cosa es, los padres es normal, decir, los hijos sobreviven a los padres, pero no los padres a los hijos, sí. No es lo normal, no es lo habitual, ¿no? Pero cuando pasa esto realmente es terrible. No es lo habitual. No es habitual. Lo de que no sea lo normal. Normal no, lo habitual. Sí, lo habitual. Pero es lo que decimos habitual. Nosotros. O sea, consideramos lo que es normal y no, y incluso nos atrevemos a decir lo que es justo y no. Sí. Perder un hijo es una situación, yo creo que de lo más terrible que puede suceder, y sí. Todos los que tenemos hijos lo sabemos, sí. ¿no? Es posible que unos padres puedan acabar dando sentido a la pérdida de un hijo. Es posible porque lo he visto. Pero claro, nadie le puede decir a otro qué sentido has de encontrar tú a la pérdida de tu hijo o de tu hija, ¿no? ¿Pero qué sentido se le puede encontrar a la muerte de un hijo? Bueno, como digo, esto lo tiene que responder cada uno, ¿no? Pero es para responder a eso hay que entrar en otro plano. En otro plano. Ahí sí que no está. Ahí salimos del plano racional. Vale. Racionalmente
La pérdida de un hijo no tiene ninguna respuesta, ninguna justificación, ni tiene ningún consuelo. Para poder descubrir tú algún tipo de sentido a esto, es necesario que entres en una conexión mucho más profunda. Y yo no me atrevo a decirle a Mónica cómo lo tiene que hacer. Conexión profunda. Yo creo que sí. ¿Con qué? Con la esencia, con el ser, con ese Dios que todos llevamos dentro. Yo creo que la respuesta a los grandes sufrimientos y a las grandes pérdidas está en nuestra dimensión profunda. La respuesta entendiendo que no hay una respuesta válida, sino la respuesta que cada uno tiene que acabar encontrando. Y a lo mejor lo que acabas encontrando es que no encuentras ningún sentido, pero es ahí dentro donde tienes que buscar. La respuesta no está fuera, no te la va a dar nadie. En el seminario que haremos el 20 de febrero nos explicará, doctor, cómo poder al menos entrar o empezar a averiguar o conectar con esa dimensión profunda. Bueno, haremos un acercamiento. Haremos un acercamiento, lo digo porque, claro, en un día tampoco te vas a meter ahí en un día, es decir, esto es un proceso, ya lo sabemos. Pero un acercamiento al menos sí. Claro, pero lo primero es ser consciente de que tenemos esta dimensión, de que la tenemos. Y aprender a ese mirar hacia adentro no es fácil, es que no lo es. Esto no es apretar un botón y conectarte con un navegador, esto es muy distinto. Entonces, y además es una cosa que no nos han enseñado, porque además somos una sociedad espiritualmente muy inmadura. Entonces sí, sabemos mucho de tecnología y sabemos mucho de conocimientos científicos y todas estas cosas, pero hemos perdido mucho esta madurez para mirar hacia adentro y para poder vivir soportando situaciones como esta, ¿no? Porque el sufrimiento lo vas a vivir sí o sí. El sufrimiento lo vas a vivir sí o sí. Por lo tanto, no puedes evitar el sufrimiento, que a veces somos escapistas profesionales del sufrimiento, ¿no? Es decir, ya cuando empezamos a sufrir notamos, uy, me voy al teatro, me voy al cine, me escapo, voy a hacer unas cañas con los amigos. Oye, que eso está muy bien a veces como técnica para no sufrir, ¿no? Sí. Mejor eso que tomar ansiolíticos, está claro. Pero, ¿por qué no aprovechamos ese sufrimiento para conocernos un poquito más y conectar con esa dimensión profunda? Pues, entre otras cosas, y enlazamos con el inicio de la conversación, porque nos da miedo. ¿Pero qué nos da miedo descubrir? Nos da miedo sufrir. Sufrir. Y si nos metemos ahí, nos da miedo sufrir más. Y si nos quedamos en silencio, pero entrando ahí... Claro, pero el miedo a sufrir te paraliza. Entonces eres escapista. Pero eso no soluciona nada. Entonces, experimentar el sufrimiento, experimentar el dolor, conectar con tu propio dolor, es una manera, porque todos lo vamos a vivir o todos lo hemos vivido, es la única manera entonces de empezar a aprender a aprovechar la oportunidad para crecer y vivir con ese sufrimiento. Y ese sufrimiento se irá transformando. El sufrimiento tiene mucho de componente subjetivo. Y esa subjetividad depende de cómo estás tú trabajado por dentro y cómo haces el proceso del sufrimiento. Pero nadie te lo va a ahorrar. Por mucha profundidad que tengas, cuando tengas una pérdida vas a sufrir. Por supuesto que sí. Pero vas a sufrir de una manera diferente. Y sobre todo, y enlazando con el miedo, ¿no? Decía Michel de Montaigne que quien teme sufrir, sufre ya por lo que teme. Es decir, tenemos miedo de sufrir, y como tenemos miedo de sufrir, ya empezamos a sufrir antes de hora, ¿no? Y eso es otra característica de nuestra sociedad, ¿no? Y entonces el escapismo general de todo aquello que nos genera inquietud, pues bueno, es el deporte preferido. Es decir, que sufrir realmente no es una penuria, sino que es una oportunidad para conocerse mejor y conectar con esa dimensión más profunda. Claro. Que nos acerca también a sentir esa plenitud. Claro. Es decir, es imposible sentirse pleno en esta vida o tener una vida plena si tú no conectas con el sufrimiento y con lo que hay más allá del sufrimiento. Es imposible. Porque el sufrimiento es lo que te acaba, el tuyo o el de alguien cercano, es lo que te acaba conectando de verdad con la condición humana. La condición humana no es pasárselo bomba todo el día. La condición humana tiene que ver con el sufrimiento y con pasárselo bomba. Pero tiene que ver con el sufrimiento. Y entonces eso te conecta y es cuando puedes dar pasos adelante. La gente que crece, generalmente la gente que da pasos adelante creciendo como persona, suele ser a través de experiencias de sufrimiento. No hay que desearlas. Yo no las deseo para crecer. No, tampoco. Pero cuando vienen... No somos masocas tampoco. Claro, pero cuando vienen las puedes
son oportunidades para crecer. Claro, está muy bien esta aclaración que ha hecho el doctor, porque hay personas que sí que parece que buscan el sufrimiento y buscan siempre estar tristes, porque, bueno, les gusta conectar con esa dimensión profunda del ser, pero claro, entonces están obviando una parte muy importante de la vida, que también es la alegría, pasárselo bien, ¿no?, con los demás, estar contento, alegre, cantar, estas cosas, ¿no? Pero es que desear sufrir y desear estar triste no acaba siendo es quedarse en un nivel superficial. Ahí está. No es conectar con la profundidad. Y también hay personas que, no diré que sean adictas, pero bueno, que viven un poco en esta atmósfera porque es la que conocen, es donde se sienten más cómodas. En fin, hay de todo. A mí a veces me dicen en el Instagram, porque bueno, yo sabéis que tengo un Instagram en Alex Comunica TV, y claro, allí sí que canto, bailo y siempre estoy muy contento y demás, pero también tengo mis momentos de tristeza que comparo también con la audiencia. Es decir, ahí me gusta que en mi caso me veáis al 100%, porque la vida es eso, la vida es alegría, es cantar, y a veces la vida pues también es llorar y conectar con ese sufrimiento y ver qué hay detrás de los monstruos de la mente, y eso nos hace sentirnos más plenos y nos acerca realmente a esa sensación de plenitud, ¿no?, de estar en presencia. Quizá nos falta también eso, doctor, ¿no?, estar en presencia. Nos vamos al pasado, al futuro, pero no estamos en presente. Por esto, sobre todo, el móvil. Sí, estamos todo el día con las notificaciones. Esto es un gran enemigo, pero no es el único. Es decir, es verdad que viajamos mucho al pasado. Está bien viajar al pasado si es para recordar cosas buenas o para ayudarte a salir adelante. No está tan bien cuando es para lamentarte de lo que no te ha gustado o de lo que te ha ido mal. Y mirar al presente con miedo, al futuro con miedo, pues tampoco te ayuda a nada. Y eso nos distrae de vivir el presente. Pero nos distrae también la cantidad de ruido, la cantidad de actividad, la incapacidad para estar quietos, la incapacidad para estar callados. Todo esto nos distrae y nos desconecta del presente. Y nos impide vivir cada momento. ¿Cómo lo hace usted, doctor, para estar en presente? Que también es la clave de todo, ¿eh? Estar en presente. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hago? Pues lo que nos preguntan siempre, ¿cómo? Claro, ¿cómo se hace? Yo creo que para estar presente y conectar hace falta pararse. Te puedes parar, dependiendo de la práctica, pues haciendo un rato de silencio, o a veces es necesario un simple minuto para conectarte. Y eso te puede ya permitir, ¿qué voy a hacer ahora?, ¿no? Pongo un ejemplo. Si yo estoy en el hospital, cuando estaba en el hospital, y voy a entrar en una habitación donde hay una persona en situación muy grave o muriéndose, yo no voy andando por el pasillo y entro en la habitación. Yo antes voy a pensar muy bien a quién voy a ver, en qué situación está, cómo estoy yo, y vamos a ver, para entrar con los 5 sentidos. Eso es estar presente en lo que vamos a hacer, ¿no? Es un ejemplo. Pero a mí me ayuda, pues esto, a hacer espacios de silencio o caminar durante largo rato por lugares donde haya poca gente o nadie, y eso es lo que me ayuda a conectarme. Yo hago lo mismo, ¿eh? Es decir, a mí me encanta caminar también, ¿eh? Caminar, estar solo, sin música. Incluso hay días que dejo el móvil aquí, me voy a caminar. ¿Para qué? Para que nada me entretenga ni nada me distraiga de ese momento que es conmigo, con el mundo y con eso que llevo aquí dentro, ¿no? Y para estar en silencio también y vivir ese presente. Ha dicho algo el doctor importantísimo, que si lo tuviéramos en cuenta seguro que nuestras relaciones mejorarían muchísimo. Estar con los 5 sentidos cuando alguien te habla. Estar presente cuando estás con otra persona. Estar presente significa ir sin expectativas, sin expectativas. Que esto a veces cuando tienes una reunión, ¿no?, o a veces pasa también la primera cita, ¿no?, con un chico o una chica, que vas con expectativas, ¿no? A ver cómo. No, es decir, céntrate, vive en presente, disfruta de la experiencia, vívelo con los 5 sentidos. Y esto igual, tienes una entrevista de trabajo, igual, no te hagas la expectativa ni pienses, ¿me van a coger, no me van a coger? No, es decir, ve allí y vívelo con los 5 sentidos. Si todo lo afrontáramos así, la vida nos daría sorpresas muy agradables, pero muy agradables. Yo lo he comprobado y seguro que vosotros también. Cuando habéis estado presentes con los 5 sentidos, las cosas fluyen, todo va mucho mejor. Desde luego. Y sobre todo en situaciones, por ejemplo, pues esto en el encuentro humano con otra persona, sea en un acompañamiento, sea en lo que sea, como has dicho, el ir sin expectativas y el ir sin querer tener respuestas
y sin querer tener soluciones, sino que deja que las cosas a veces no, a menudo fluyen mucho mejor de lo que nos pensamos. No hace falta hacer. Solo con ser ya es suficiente. Para el que está mal, que quien le acompañe sencillamente esté de verdad ahí y escuche de verdad ahí, ya tiene un valor brutal. No, quien está afligido no espera que le des una solución, y si lo espera está equivocado. No espera una solución, pero necesita esa presencia para sentirse confortado. Es un poco lo que nos explicaron la semana pasada las voluntarias, ¿no? Es decir, esto es el acompañamiento. El acompañamiento es saber estar, es presencia, es escucha. Pero es que esto además, doctor, se aplica a todo tipo de relaciones, ¿eh? Claro, no solo hablamos de personas que están en una fase terminal de su vida, sino cualquier persona, claro, cualquier relación. Cualquier persona, un amigo o amiga que te encuentras y que te empieza a hablar de un problema o que está en situación de duelo por una pérdida, es lo mismo. Lo que necesita de ti es presencia y escucha. El momento en que tú abres la boca pensando a ver qué le voy a decir, ya te estás equivocando. Porque no es lo que necesitan. Hemos de pensar en lo que la gente realmente necesita, no lo que nosotros pensamos que necesitan, sino lo que necesitan ellos de verdad. Por eso también deberíamos respetar cuando a veces las personas no contestan enseguida los mensajes de WhatsApp, ¿eh? Porque esta es otra, es decir, que ahí me pasa, como yo recibo cada día una media de 1000 mensajes, y sin exagerar, doctor, 1000 mensajes diarios de WhatsApp, cuando a veces no puedo contestar porque no llego a todo, se me enfadan. Y digo, oye, paciencia, porque yo también hago dieta, no solo física, sino también hago dieta del móvil. Y yo hay horas del día que no estoy por el móvil. Yo a partir de las 10 de la noche ya no estoy por el móvil, porque si no acabaría loco. Y porque me di cuenta, y esto fue hace poco además, que el móvil estaba siendo un gran ladrón de energía para mí. Ladrón de tiempo y de energía. O sea, que te saca de la presencia. Esto te saca de la presencia. Totalmente. Entonces, empecemos a ejercitar un poco más esa presencia, estar en presente. Pensar en eso, ¿no? Que con ser ya basta. ¿Sí? Con ser ya es suficiente. No tienes que hacer, tener, tal. Ser. Pero yo sé que esto a veces es muy fácil de decir y muy difícil de hacer porque nos han acostumbrado a ser de una manera, a trabajar de una manera, nos han explicado que la vida es de una manera, hasta que te das cuenta, hasta que recibes un golpe, un trauma, lo que sea, y te das cuenta que no, que la vida es otra cosa, ¿no? Pues bueno, a veces quizá tampoco hace falta llegar a ese golpe, a ese trauma. A veces simplemente con tener una buena formación, un buen curso, un buen taller, donde se te pueden explicar y puedes asimilar bien esos conceptos, ahí ya puede haber un cambio en tu vida, en tu enfoque vital. Por eso hemos hecho con el doctor este seminario, recordad, titulado De la conciencia de mortalidad a una vida más plena, que tendrá lugar aquí en directo el 20 de febrero, sábado 20 de febrero. Se emitirá también online, será presencial, quedan algunas plazas, aún os podéis apuntar, y también os podéis apuntar al formato online, lo podéis seguir en directo, también podéis interactuar con el doctor, le podéis hacer preguntas, tanto si estáis aquí como si estáis desde casa. Aún quedan plazas, las podéis reservar en eventos.alexcomunicatv.com o en el enlace que os acabo de compartir en el chat de Alex Comunica TV en YouTube. Aquí lo tenéis, podéis entrar allí, tenéis más información de todo lo que vais a aprender a experimentar en el curso y también la manera de reservar la plaza en un par de clics. Doctor Trayero, muchas gracias por traernos de nuevo paz, serenidad y presencia a este plató, que hay días que lo necesitamos, y mucho. Gracias, encantado de estar aquí.